Voy a comenzar por presentarles a nuestro ponente, que es el doctor Ali Siles Bárcenas. Ali es egresado de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es maestro en Ciencias por Flaxo, México, y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Su trabajo de investigación ha estado centrado en las masculinidades y su interacción con otras formas de identidad y subjetividad, raza, clase, religión, etc. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación con el Morgan Center for Research into Everyday Lives de la Universidad de Manchester y Sheffield Methods Institute de la Universidad de Sheffield. Asimismo, ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado con temáticas varias, entre los que destacan género, sexualidad y cultura, sociología de la vida personal, sociología de la intimidad y la vida familiar, teoría sociológica clásica y metodológica cualitativa. Actualmente trabaja en un proyecto sobre masculinidades y relaciones de género en el contexto universitario. Y pues entonces los dejo con el doctor Ali. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la introducción. Antes que todo, me gustaría hacer aquí un pequeño comentario, ofrecer una disculpa, porque esta charla la teníamos programada para hace un par de semanas, hace unas 2 o 3 semanas, no recuerdo bien ahora, pero bueno, yo tuve una mala combinación entre un problema de salud y una mala calendarización y no pude asistir a la charla y quisiera aquí públicamente, ya le ofrecí disculpas a la doctora Vázquez, pero quisiera hacerlo públicamente también y a quienes pudieron haberse visto afectados con esta molestia, así que pues una gran disculpa por eso, pero afortunadamente tuvimos la posibilidad de reagendarlo y aquí estamos para charlar un poco sobre este tema de masculinidades y trabajo académico, que bueno, fue así como quise yo titular mi participación del día de hoy, porque me parece que nos da la posibilidad de plantear estos dos como grandes ejes temáticos que tienen mucho que ver entre sí y también para, digamos, expandirnos un poco en los conceptos y demás. En este sentido, preparé una pequeña presentación que a ver si eh, no sé si se verá, creo que sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es perfecto. Bueno, como decía, la presentación la titulé Masculinidades y trabajo académico. Y para iniciar un poco como la conversación, me gustaría platicar sobre la fotografía que tengo ahí en la portada. Esta es una foto, parte de un proyecto artístico, académico, que se produjo hace algunos años, que se llamó The Bearded Lady Project, ¿no? Algo que podríamos, yo creo que podríamos traducirlo algo así como el proyecto de la mujer barbuda, ¿no? Que es una historia muy interesante. El proyecto surgió cuando una directora de cine, muy joven, platicaba con una profesora, una especialista en paleontología, eh, que es la doctora Ellen Currano, que de hecho está aquí en la otra fotografía, y la cineasta es la directora Lexi Marsh. Y bueno, ya estaban platicando un día por teléfono, porque son amigas, y Marsh le estaba platicando a la doctora Currano como pues las frustraciones que de pronto tenía, porque en su trabajo, en su área de conocimiento, en su área profesional, de pronto se encontraba con muchas resistencias por el hecho de ser mujer, porque bueno, el cine es una profesión dominada por varones, al menos desde la dirección, etcétera, y la creación. Y bueno, le explicaba mucho como sobre su frustración y estas dificultades que tenía de pronto en el ambiente de trabajo y demás. Y esperando que la doctora Currano pues le pudiera dar digamos, algunas palabras de aliento, quizá incluso algún tip o alguna sugerencia sobre cómo mejorar su circunstancia. Y lo que resultó pasando es que la doctora le dijo, la verdad es que entiendo perfectamente lo que dices y yo a veces me siento de manera muy similar, ¿no?
Ella pensaba, bueno, a lo mejor la doctora, que es una paleontóloga muy reconocida, muy prestigiosa, eh, tal vez no tenga ya este problema, ¿no? Pero decía la doctora que ella lo tenía también, ¿no? Eh, en la conversación, en algún punto, la doctora le dijo a Marsh, si pudiera ponerme una barba y presentarme a trabajar así, y hacer mi trabajo y así, sería genial, porque yo creo que no se darían cuenta de que soy una mujer y entonces muchos de mis problemas desaparecerían, ¿no? De pronto he llegado a pensar que, decía ella, ¿no? Por ejemplo, esta es otra cita que ella compartió. Dice, en un momento dado empecé a sentir eh, que la ciencia era algo muy complicado, ¿no? Eh, que tal vez era demasiado difícil, tal vez era el momento de buscar algo donde hubiera gente uh, a la que le agradara y donde mis ideas fueran escuchadas y reconocidas, decía ella, ¿no? Y bueno, finalmente se pusieron de acuerdo y dice la directora que la idea de lo de la barba no le dejó dar vueltas en la cabeza y bueno, decidieron hacer este proyecto, ¿no? Hay un documental que sí se llama The Bearded Lady Project. Uh, hay se hizo primero una muestra fotográfica donde las varias personas en sus universidades, en sus instituciones, posaron así con estas barbas postizas y demás. Y cuando la doctora Currano comenzó a intentar ver cuál iba a ser la reacción de sus colegas varones, por ejemplo, dice ella que se encontró con una persona que le dijo, ¿qué es esto? ¿Una bola de mujeres queriendo ser hombres? Y bueno, dice la doctora que a ella le pareció en ese momento muy claro que pues en realidad no estaban entendiéndole, ¿no? De qué se trataba. Y ese es uno de los grandes problemas que creo que necesitamos empezar a resolver, que es esto de a veces no darnos ni cuenta de lo que está pasando, ¿no? De que tenemos una problemática muy grande que atender y a veces ni cuenta nos damos de que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, por eso me llamó la atención este ejemplo y me gustó, más bien me pareció buena idea compartírselos, porque creo que ilustra bien esta idea, ¿no? De cómo el problema puede estar ahí enfrente de nosotros y tal vez podríamos no darnos cuenta, ¿no? Entonces, para hoy me gustaría hablar un poco sobre, uh, primero, sobre la idea más general del género y cómo esta idea de las masculinidades o de la masculinidad se conecta con el estudio del género. Para eso me gustaría hablar un poquito sobre de qué se trata el género. Después de ver un poco la relación que hay entre género y academia, digamos, y por lo tanto masculinidad o masculinidades y academia o trabajo académico. Y finalmente, pues ver, digamos, qué cursos de acción posibles tenemos frente a nosotras y nosotros para intentar superar esa problemática, si es que la consideráramos una problemática a superar. Desde mi perspectiva lo es, y bueno, espero que con mi presentación logre transmitir esa sensación. Así que bueno, primero hablando sobre esta idea de género, yo creo que todas y todos tenemos una idea a lo que nos referimos cuando hablamos de género, ¿no? Una definición, digamos, desde el sentido común del género nos diría que el género se trata de la diferencia cultural y psicológica entre mujeres y hombres que está basada en una división biológica. La especie humana, digamos, en dos grandes tipos, hembras y machos de la especie, digamos, ¿no? Esto más o menos es algo que yo creo que todos y todas a partir de nuestro sentido común, pues como que visualizamos muy bien. El tema es que una definición como esta puede ser un poco problemática o mucho problemática en realidad. Porque, por un lado, pues la humanidad no se divide tan claramente y tan fácilmente en solo estos dos grupos. Es decir, la realidad no es dicotómica en este sentido, ¿no? Entonces, este tema de la dicotomía, para empezar, nos plantea ya un problema de entrada, y es que si hablamos solo de un grupo u otro, o de dos grupos existentes, de alguna forma invisibilizamos o desaparecemos o no capturamos en nuestra definición las variaciones entre esos grupos, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen la misma experiencia, las mismas condiciones,
la misma posición, etcétera. Y lo mismo los varones. No todos los hombres tienen la misma experiencia, el mismo origen, las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada ahí, ahí hay un problema como de una excesiva homogenización que no nos ayuda a entender bien este proceso, ¿no? O digamos, esta organización, o esta forma de organización, que es el género, por un lado. Y por el otro lado, está también el tema de la diferencia, digamos. Una definición como esta está muy basada, reposa de manera muy fuerte, muy importante, en el tema de la diferencia, en enfocarse en las diferencias, digamos. Y si bien es cierto que hay ciertas diferencias, por supuesto, digamos, cuando pensamos en hombres y en mujeres, y lo digo así entre comillas, porque bueno, estas son categorías difíciles de establecer como fijas o como terminadas o acabadas, pero bueno, si pensamos en lo que lo significa para nosotros estas categorías, ¿no? Si pensamos en lo que quiere decir para nosotras o nosotros un hombre o una mujer, o hombres o mujeres, y si les comparamos, seguramente vamos a encontrar diferencias, pero podemos encontrar diferencias no solo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres, como decía, entre propias mujeres y entre personas en realidad, ¿no? Entonces es difícil como utilizar la diferencia como punto de partida porque nos obliga a pensar en términos de que si no hay diferencia, no hay género, ¿no? La diferencia está o el género está en la diferencia, y eso no es tan así tampoco, ¿no? No es una cuestión nada más de diferencia, digamos. Y podríamos incluso argumentar que ni siquiera es principalmente una cuestión de diferencia. Eh, otro problema que tendríamos ahí es que, como decía, bueno, las personas son diferentes una a la otra. Y sin embargo, si nos vamos como a las características personales, digamos, de cada uno o cada una, vamos a perder de vista también la relación entre grupos y entre el tipo de procesos colectivos. Entonces, eso también es problemático. Entonces, como veríamos, sí, nos hace simple la vida, digamos, la vida cotidiana, el pensar de manera tan clara y tan abreviada en términos de género, y pensar hombre y mujer y en términos de esta diferencia y tal. Pero la verdad es que la realidad es mucho más compleja que nada más esto. Entonces, digamos, en las ciencias sociales, que es como lo explicaba Mónica muy bien, bueno, más bien como lo mencionaba Mónica muy bien en el inicio, mi formación es en ciencias sociales, así que digamos, me he acercado a este fenómeno desde ese lado, ¿no? Y desde las ciencias sociales el género está definido de una manera un poco distinta a la de esta idea que más comúnmente tenemos a partir del sentido común, como decía, ¿no? El enfoque intentamos como moverlo un poco de esta idea de la diferencia hacia las relaciones entre personas y entre grupos, ¿no? Y más específicamente a patrones de relaciones. Patrones que se observan ampliamente, es decir, que están presentes en diferentes momentos históricos, en diferentes espacios geográficos, etcétera, y además que son perdurables, que se sostienen en el tiempo, ¿no? Que muestran cierta perdurabilidad. Y a este tipo de patrones les solemos conocer como estructuras sociales, ¿no? O estructuras de relaciones sociales. Estas relaciones que duran a lo largo del tiempo, que se instalan, etcétera, se convierten en este tipo de estructuras. Bueno, en este sentido, el género puede ser pensado como una estructura social. Más específicamente, un patrón, como decía, en nuestras relaciones, en los arreglos de sociabilidad, en los arreglos de convivencia, y en las actividades cotidianas a las que dichos arreglos dan forma, ¿no? Es decir, un ejemplo muy claro podría ser podrían ser las relaciones de pareja o las relaciones familiares, por ejemplo, ¿no? El matrimonio, por ejemplo. Son un tipo de relaciones que efectivamente tienen una cierta perdurabilidad, es decir, se observan a lo largo del tiempo, han permanecido a lo largo del tiempo, ordenan nuestra forma de vida, y como resultado de entrar en este tipo de relaciones,
bueno, nuestras actividades cotidianas se ven de alguna forma impactadas. Es decir, en una familia, por ejemplo, pues alguien tiene que procurar el bienestar físico de la familia, los insumos para la familia. Si es que hay niñas o niños en la familia, pues hay que cuidarles, hay que educarles, etcétera. Y todo esto se ve impactado por esa estructura de relaciones, ¿no? Que es el género. Pero además el género tiene una característica particular, y es que tiene una relación muy particular con los cuerpos, con cómo percibimos y entendemos los cuerpos de las personas que participan en esa relación o en esas relaciones. Es decir, uh, nuestros cuerpos, y más específicamente además, no solamente a la forma de nuestros cuerpos, sino a las labores o a las funciones reproductivas de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, es decir, la división, digamos, si yo les preguntara, o si preguntáramos en cualquier grupo quizá, cómo distinguimos a un hombre de una mujer o viceversa, es muy probable que en algún momento la gente nos remita a la genitalidad del cuerpo, ¿no? Y a la función reproductiva del cuerpo. Y dirá, bueno, un hombre es una persona que tiene un cuerpo, que tiene esta serie de características físicas, específicamente esta genitalidad, y una mujer lo mismo, ¿no? Es decir, una genitalidad X, etcétera, y una función reproductiva o una capacidad reproductiva, una función en la reproducción específica. Entonces, esa es la particularidad de esta estructura, ¿no? Que las distinciones y las relaciones, y etcétera, están como referente, tienen como referente esa parte, es el cuerpo, y específicamente esa parte en la función reproductiva de la especie, digamos, ¿no? Así que, como decía hace un momento, el género tendemos a pensarlo como una expresión de esa diferencia sexual, digamos, ¿no? Física o corporal. Eh, pero más que una expresión de esa diferencia biológica, la teoría social y la teoría de género específicamente nos ha ayudado a entender que más que una expresión, digamos, directa de esa diferencia, más bien se trata de formas. Estos arreglos sociales no solamente expresan esa diferencia, sino que de hecho en algunos casos incluso la generan, ¿no? Es decir, son formas de abordar los cuerpos, de gestionar los procesos reproductivos y las diferencias entre esos cuerpos, eh, como decía hace un momento, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que sean las madres las que históricamente, o las mujeres, las que históricamente se hayan encargado de cuidar a los individuos más jóvenes de la especie, digámoslo así, de nutrirles, de alguna forma de educarles, etcétera, tiene mucho que ver con esa función reproductiva que percibimos, ¿no? Y más que solamente una expresión de esa diferencia, es más bien la manera en la que como sociedades hemos abordado esa diferencia, ¿no? Y hemos dicho, bueno, si es que estos individuos con esta cierta fisiología, etcétera, son capaces de participar en la reproducción de esta forma, entonces correspondería que participaran en la reproducción social o cultural de esta otra forma también. Ese es más o menos el punto. Así al género, más que como lo veíamos entre solo hombre y mujer, o hombres y mujeres, eh, es más bien, la idea es entenderlo como una estructura de relaciones sociales, como decía, centradas en este tema, ¿no? En la función reproductiva, lo que una autora estudiosa de las masculinidades, por cierto, que se llama Raewyn Connell, australiana, llama la arena reproductiva, ¿no? Entonces, esta estructura de relaciones sociales centradas en esa arena reproductiva y el conjunto de prácticas que incorporan las distinciones reproductivas entre cuerpos a los procesos sociales, eso es en realidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de género. O para decirlo más digamos, en términos un poco más coloquiales, se trata de... el género tiene que ver con cómo las sociedades humanas lidian, digamos,
con los cuerpos humanos, en términos de la reproducción sobre todo, y la continuidad de esos cuerpos, y también con todas las consecuencias que eso trae, digamos, consigo en nuestras vidas, ya sea individuales o colectivas, o etcétera, ¿no? Entonces no se trata solamente, el género no se trata nada más de una cuestión de identidad, como de pronto algunas personas parecen entenderlo. No es solamente como si yo me reconozco, me entiendo como tal o cual cosa. No es nada más una cuestión de poder tampoco, donde un grupo subordine al otro, o una cuestión de trabajo, donde a un grupo le toque hacer ciertas labores y a otro otras, o de sexualidad, ¿no? Donde los individuos se sienten atraídos y buscan el placer a través de la relación afectiva y física y sexual, etcétera, con ciertos otros individuos, sino de todo esto a la vez en realidad, ¿no? O sea, el género es muy complejo en este sentido, ¿no? Incluye todos estos dominios de vida, toca todos estos dominios de nuestras vidas y de alguna forma las ordena y las organiza. Bueno, probablemente a estas alturas ya haya varias personas preguntando, bueno, ¿y la masculinidad? ¿Qué juega aquí, digamos, no? Bueno, pues justo como decía hace un momento, eh, esta idea del género como una estructura de relaciones es central para entender de dónde sale, digamos, una idea de que existe algo que podemos llamar masculinidad y, por consecuencia, algo que podemos llamar feminidad, ¿no? Como decía, el enfoque ha pasado de la, la diferencia, digamos, preexistente o asumida como preexistente a la relación, ¿no? Y cómo a través de las relaciones entre conceptos, entre individuos, entre colectivos, etcétera, es que se van generando estas ideas, ¿no? Y así es como surge esta idea de masculinidad, como digamos, lo otro o lo diferente a lo femenino, ¿no? Lo masculino es lo no femenino, por obvio que esto suene, eh, porque se van de alguna forma configurando en relación una con la otra. La propia Connell, esta autora, como decía, que es quizá una de las más reconocidas, si no la más, en términos de la teorización de las masculinidades y de qué se trata esto de la masculinidad en términos teóricos, propone que la masculinidad puede pensarse como un lugar o una posición, digamos, en este entramado de relaciones del que hablaba, en este sistema de relaciones de género, a su vez en las prácticas a través de las cuales las personas que se reconocen a sí mismas y son reconocidas por otras como hombres y mujeres ocupan ese espacio en el género, y los efectos de esas prácticas, ¿no? Sobre la experiencia corporal, otra vez, ¿no? Sobre la personalidad, efectivamente, de cada uno de los individuos, y sobre la cultura, es decir, de la serie de valores, de actitudes, de expectativas que compartimos, ¿no? De manera colectiva. Eh, Así que, digamos, cuando nos planteamos qué quiere decir ser hombre, pues estamos pensando o podríamos pensar en todo este tipo de cosas. Es en las posiciones que ocupamos, en las relaciones, ¿no? Las prácticas que eso trae consigo uh, y las consecuencias de esas prácticas o los efectos de esas prácticas en diferentes niveles, en nuestro cuerpo, cómo se ve un hombre. Y por eso me gustó el ejemplo de la mujer barbuda, como decía hace un momento, porque justo la doctora decía, la doctora Carrano decía, es una especie como de marcador de autoridad en la paleontología, tener barba, ¿no? Es la imagen del paleontólogo que anda en los sitios y demás, excavando y demás, con su barba, ¿no? Porque no se puede rasurar, ¿no? Y entonces el tema de la corporalidad es fundamental, ¿no? También cómo se viste un hombre, ¿no? Y en qué momentos lo está transgrediendo. Por supuesto, las mujeres lo mismo, incluso de maneras a veces mucho más agresivas y mucho más violentas, ¿no? Es decir, la vigilancia que se realiza sobre sus cuerpos es mucho más violenta a veces que la que se realiza sobre los cuerpos de los hombres, pero también la hay de alguna forma, digamos. Y estos marcadores físicos son parte de eso. Y lo que hacemos con estas prácticas, como podemos ver en un ejemplo como este, el de la barba, digamos,
ahí está eso, y específicamente la barba de los paleontólogos. Ahí está un poco la posición o la posicionalidad, las prácticas, ¿no? ¿Por qué no se puede, por qué puede no rasurarse? ¿No? Ahora se han puesto de moda utilizar barba. Yo mismo utilizo una barba, hace muchos años, por cierto. Pero, digamos, ¿por qué esto es válido o no? ¿Es apropiado o no? Digamos, y eso cómo afecta a nuestra corporalidad y nuestra experiencia, culturalmente es válido o no, en fin, digamos, de esto estamos intentando hablar cuando hablamos de masculinidad. Uh, Seguramente a lo mejor irán surgiendo dudas y demás, y por favor les pediría que si es el caso me las hagan saber. En un momento yo me voy a callar y voy a pedirles que por favor si tienen preguntas o comentarios nos los compartan. Así que les encargaría que si se les ocurre algo, por favor hagan una nota o no lo olviden para tenerlo presente y dialogarlo después. Entonces, bueno. Además de que, como decía, es una posición o un espacio en estas relaciones de género y todas las prácticas y demás de lo que hablaba, es muy importante saber, o creo yo considerar, tener en cuenta, que no es una posición cualquiera, digamos, sino que los hombres han ocupado una posición dominante eh, en un mundo como el que habitamos, digamos, que está en muchos sentidos atravesado por el género, en todos sentidos incluso, diría, atravesado por el género. El género no está en un solo espacio, digamos, ni está solo en unos grupos, ¿no? A veces cuando la gente escucha cuestiones de género, piensa en mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero el género no se trata solo de eso, digamos, no se trata solo de un grupo, no se trata solo de una edad, no se trata solo de una región, está en todas partes. Las instituciones están generizadas, nuestra generizada, los medios de comunicación están generizados, y por generizados quiero decir estos acuerdos, estos arreglos sociales y tal, están operando en todos estos espacios en diferentes momentos y de diferentes formas. Y eso es clave entenderlo para pensar en cómo la academia o el trabajo académico está también cruzado, atravesado por el género. Digamos, la academia podemos pensar en ella como un espacio definitivamente, como muchos otros en el mundo, quizá un poco menos que otros, pero de todas maneras altamente masculinizada. Esto en términos cuantitativos, y para muestra, digo yo, nos queda el botón de la UNAM. Aquí en esta tabla están los números, un poco de numeralia, de cómo está distribuida la población académica en la universidad, ¿no? Es solo la gente que trabaja en la universidad, ¿no? Como pueden ver, en todos los indicadores, salvo en dos, hay mayoría de hombres, ¿no? O sea, hay más investigadores a tiempo completo, hay más profesores a tiempo completo, hay más técnicos, hay más investigadores a tiempo parcial. Eso está mal, ahí dicen los dos, dice tiempo completo, pero el cuarto, quinto y sexto renglón deberían decir medio tiempo o tiempo parcial. Hay más profesores de asignatura contratados por horas varones, e incluso en esta categoría de otros, donde entran los profesores y profesoras eméritos, etcétera, es abrumadora la mayoría de varones, ¿no? Solamente en técnicas académicas de tiempo completo y en investigadoras de medio tiempo es que hay una ligera superioridad de mujeres, ¿no? Pero en todos los otros rubros hay más varones en la universidad, en la UNAM, trabajando, haciendo ciencia, dando clases, investigando, etcétera, ¿no? Así que bueno, en términos cuantitativos es muy difícil argumentar en contra de una masculinización de la academia. Pero además, la academia está masculinizada también en términos culturales, o lo que podríamos entender como términos culturales. Por un lado, por ejemplo, tenemos lo impersonal del discurso científico y su apelación constante a la racionalidad, que es un valor ligado históricamente con lo masculino, ¿no? Los hombres, lo masculino, es más racional y lo femenino es más emocional. Esa es, digamos, la preconcepción, ¿no?
Porque además, como decía también hace un momento, esta distinción, regresando a la idea del sentido común, es mucho sobre eso, de cómo somos, ¿no? Como hombres y como mujeres, ¿no? Lo cual, digamos, tiene sus expresiones más radicales en las ideas estas como de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Los hombres son de ciertas formas y las mujeres son de ciertas otras. Y sin embargo, digamos, por ejemplo, en la ciencia, en el discurso científico, hay una forma, aunque se presenta como impersonal, digamos, esta apelación a la racional de alguna forma lo conecta con la idea masculina, de lo masculino al menos, ¿no? Por otro lado, se puede observar en las estructuras de poder y comunicación en la academia y en la ciencia también, ¿no? Como ejemplo, utilicé esta caricatura que me gustó mucho, ¿no? Donde se ve a una académica o una investigadora hablando en una conferencia y después, en la charla posterior a la conferencia, un académico dice, ¿vieron a esta chica de la Universidad de Oxford lo que dijo esta mañana? Muy interesante, ¿no? Y una otra mujer que dice, bueno, esa manera de referirse a una investigadora tan preponderante, ¿no? Y tan importante como chica, suena un poco rara, ¿no? Suena un poco, eh, digamos, como que refleja cierta condescendencia quizá, ¿no? O esto tiene que ver un poco con estos mecanismos de comunicación, de prestigio, de jerarquía, quién es quién, digamos, ¿no? Es como, qué bien que una chica ha llegado, ¿no? Porque las chicas en general hemos aprendido que pues se dedican a otras cosas, ¿no? Y las que sobresalen, digamos, en la ciencia, pues son de alguna forma, no anómalas, cada vez menos, pero digamos, sí no la regla, digamos. Esa sería como una noción anterior, ¿no? Y entonces, a la hora de reconocerla, bueno, a lo mejor no le vamos a dar el mismo valor o no nos vamos a referir a ella de la misma forma que lo haríamos con un varón, por ejemplo, quizá, ¿no? Sería muy raro que alguien dijera, escuchaba a ese chico de Oxford, ¿no? Cuando se trata además de un investigador eh, consagrado, digamos, y encumbrado de alguna forma, ¿no? También está el tema de la cultura interna de la academia, que, insisto, quizá es menos evidente que en otras áreas de la vida humana, y sin embargo también tiene esta tendencia a lo masculino, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, están un par de tiras cómicas más. Esta, por ejemplo, donde un equipo de investigación van a una conferencia. Como pueden ver en la primera de las viñetas, el, el equipo está conformado por un varón y 3 mujeres. Y entonces cuando este investigador se encuentra con otros colegas varones, le hacen comentarios del tipo de, oye, ¿viniste con tu harem a la conferencia? Oye, Charlie, ¿dónde están tus ángeles, no? ¿Por qué solamente contratas a mujeres? Le pregunta otro, ¿no? Y alguien le dice en algún momento, oye, qué envidia que estás en una oficina con 4 mujeres, ¿no? Y bueno, con 4 chicas además, ¿no? Este, y alguien al final le pregunta, ¿no es difícil trabajar solo con chicas? No siempre se están peleando y haciendo, ¿no? Y lo que esto refleja, pues, es evidentemente una serie de prejuicios y preconcepciones sobre cómo, otra vez, entre grandes comillas, son las mujeres, que al final de cuentas, y esto también es interesante, no son solamente ideas que surgieron un día porque a alguien se le ocurrió que así era la cuestión, digamos. Son ideas que están basadas en prácticas sociales. Eso también es importante de considerar. Y voy a regresar a eso en un momento. Pero bueno, solo como para ejemplificar de lo que estoy hablando, bueno, está eso. Está esta otra idea de la sexualización de las mujeres, ¿no? Así como, hey, qué envidia, ¿no? 4 mujeres en tu oficina, 4 chicas, ¿no? O la referencialización de todo en torno a lo masculino, ¿no? Porque es su harem y no él, por ejemplo, es un intruso en un grupo de mujeres, ¿no? Por ejemplo. Todo este tipo de cosas. Y finalmente está también este otro
otra tira en donde, bueno, alguien le pregunta a una profesora o a una investigadora, o quizá a una estudiante, eh, si su artículo se publicó o se lo aceptaron para publicarlo en una revista muy prestigiosa, la revista Nature, y ella dice, sí, me aceptaron y me lo van a publicar. Y entonces otro compañero le dice, ¿y cuántas mujeres hay en el comité editorial de la revista? ¿No? Como sugiriendo que tal vez a eso se deba, ¿no? Y descartando la calidad del artículo un poco. Otra vez, es un ejemplo muy mundano, pero muy común seguramente, de este tipo de nociones que están aplicando aquí, ¿no? Es muy probable, incluso yo concedería, que en este último caso, por ejemplo, que esta persona no pensara necesariamente que la compañera en cuestión no tiene la capacidad o la habilidad para publicar algo de calidad en una revista arbitrada de mucho prestigio a nivel mundial y de gran nivel de impacto. Y sin embargo, de hecho es muy probable que al reprochársele él dijera, no, 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 estoy bromeando, ¿no? Pero ¿de dónde surgen estas bromas y demás? Bueno, mi esperanza hasta ahora es que con esto que hemos estado hablando un poco hasta ahora, entendamos de dónde salen, digamos, de que son producto de esta estructura de relaciones en la que hemos vivido desde que nacimos, en la que hemos sido, como decimos en ciencias sociales, específicamente los sociólogos, socializados, digamos, hemos sido educados, hemos sido construidos, y así es como hemos, a lo largo de muchos años, aprendido a ver el mundo. Es decir, no es una cuestión de buenas voluntades o malas voluntades necesariamente, ¿no? De si somos personas abiertas o incluyentes o no lo somos, o políticamente correctas o políticamente incorrectas, sino que estas estructuras nos han en muchos sentidos afectado, moldeado, determinado inclusive, y son nuestras herramientas para ver el mundo, ¿no? Y por eso es que están tan presentes en nosotros, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver las cosas, de interactuar, etcétera, que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Son tan naturales por eso, ¿no? Y como decía, pues el tema está en que no son inocuas, sino que surgen de la posición social de hombres dominantes en un mundo, insisto, que está generizado en muchas de sus esferas y no en todas, ¿no? Así que bueno, ¿de dónde salen estas ideas? Pues hay saberes diversos que las alimentan, ¿no? Desde el sentido común, ¿no? Como decíamos hace un momento, las ideas que nos formamos a partir de nuestra experiencia, las ideas religiosas o culturales, culturalmente relevantes, pueden ser filosóficas incluso, no necesariamente religiosas, pero digamos metafísicas o qué sé yo, incluso las que vienen del arte o de la producción cultural, digamos. Eh, También de la ciencia natural, digamos, o de la ciencia dura, la que conocemos como ciencia dura o la ciencia natural, insisto, la física, la química, las matemáticas, etcétera, y también de las ciencias sociales. En una última instancia, digamos, solo como pensando en términos cronológicos, que son las últimas en surgir, aunque no mucho después de las ciencias, como decía, más bien duras, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, como decía hace un momento, estos saberes están ligados a prácticas sociales particulares. No cayeron del cielo un día, digamos, y la gente empezó a utilizarlas como referentes, ¿no? Y decir, bueno, así está compuesta la sociedad o así está organizada la convivencia humana, etcétera. Sino que surgieron a partir de una práctica, ¿no? El conocimiento religioso específicamente, por ejemplo, surgió de prácticas muy específicas para intentar entender el entorno, pero además también para distribuir las labores, ¿no? El trabajo. Lo mismo la ciencia natural o las ciencias naturales, el proyecto de ciencia que conocemos hoy día, que viene de la ilustración, por ejemplo, ¿no? Basada en un método científico de experimentación, de observación, etcétera, de esa práctica surge, ¿no? Y digamos, si pensamos en que quienes empezaron a hacer ciencia, por ejemplo, lo que conocemos o entendemos hoy como ciencia, eran personas específicas, sujetos específicos, varones, europeos, blancos, con cierta posición social y cierta posición económica también. Bueno, eso nos va a decir bastante de qué tipo de práctica había y qué tipo de visión del mundo había, y que de alguna forma, de manera
consciente o inadvertida, se coló en esa estructura para generar conocimiento. Y le da forma también. Digamos, esa práctica le ha dado forma, ¿no? Entonces, ya vamos viendo esto, ¿no? Una colega del Centro de Investigación y Estudios de Género, donde yo trabajo, la doctora Lucía Chicha, por ejemplo, habla mucho de un concepto que ella ha desarrollado, no es suyo, pero digamos, lo ha trabajado mucho, que es el del sujeto androcéntrico. Un sujeto que es un varón, cis, heterosexual, de clase media, etcétera, blanco, ¿no? Que está de alguna forma imbuido en cómo se creó este proyecto científico. Y además, y esta es otra cosa muy importante, estos conocimientos o estos saberes están jerarquizados. No todos, no todos valen lo mismo, digamos. En su momento el conocimiento religioso era, digamos, el conocimiento mejor valorado y incluso el único válido quizá, o el más válido entre los que existían, digamos, ¿no? Y eso en algún momento cambió y se cambió por el de la ciencia, por ejemplo. Y aunque eso todavía está en disputa en diversos niveles, etcétera, pero digamos en términos generales, en las sociedades occidentalizadas como en la que vivimos, ese ha sido un poco el caso. Para muestra también hay otro botón muy claro. Hace una semana, que fue el jueves pasado, que se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, por ejemplo. No sé si ustedes se enterarían, pero que el CONACYT hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter para señalar esto, y varias de ellas pasaron un poco inadvertidas, pero una en particular llamó mucho la atención, porque en ella el CONACYT reconocía, esas eran sus palabras, los saberes justo y el conocimiento de las mujeres parteras, ¿no? Dice, estas mujeres, digamos, con un conocimiento práctico, empírico, han sido fundamentales, fueron fundamentales digamos, en el desarrollo de la sociedad tradicional en México y hasta el día de hoy, todavía atienden muchos partos, etcétera. Y, digamos, ese es un saber válido, práctico, de alguna forma precientífico, ¿no? Pero muy útil y muy válido, ¿no? Y muy valioso. Ese fue el comentario de CONACYT. Y muchas personas reaccionaron a este comentario de manera muy negativa, pensando que, bueno, no, es que CONACYT está regresando al oscurantismo, a la Edad Media, ¿no? Desdeñando la ciencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo pueden comparar a una partera con un doctor? Eso también me pareció interesante, ¿no? Una partera, una mujer, con un doctor, un varón. Etcétera, ¿no? Entonces ahí está muy clara la jerarquía de estos conocimientos y cómo entendemos que ciertos conocimientos son mucho más válidos que otros. Es decir, ahora también en tiempos de pandemia, bueno, el apelar a la ciencia, digamos, se ha vuelto un lugar muy común, digamos, ¿no? Y la crítica, por ejemplo, a la política pública va por ese lado en muchos sentidos, no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo. Los gobiernos no están siguiendo las recomendaciones de los científicos, la gente no está siguiendo las recomendaciones de los científicos, porque el hecho de que el conocimiento tenga este adjetivo de científico le da una validez, digamos, muy importante y casi que indiscutible, ¿no? Y en esta configuración y en esta jerarquía de saberes, las ciencias duras han establecido y mantienen hasta hoy una hegemonía sobre los demás saberes. Y la razón para mencionar esto es que recordarán que en un principio decía yo que parte del problema con nuestra definición de género en términos de sentido común era que de pronto homogenizaba demasiado los dos grupos, ¿no? De manera que parecía que los hombres eran un monolito y las mujeres eran otro monolito por otro lado, y no tomaba en cuenta las diferencias al interior de estos grupos. Y eso pasa también entre varones, ¿no? No todos los hombres tienen las mismas ventajas, ni las mismas desventajas, ni las mismas posibilidades. Y por ejemplo, en términos de la ciencia, no todos los científicos incluso, no todos los académicos varones son respetados de la misma forma, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un especialista en filosofía o en literatura que un astrofísico o un inmunólogo, ¿no? Quizá. Es decir, también está jerarquizado ahí y hay una jerarquía entre varones también. Y eso es problemático desde mi perspectiva porque ha dado lugar a una lógica de competencia muy férrea, ¿no? Que en muchas ocasiones puede ser violenta inclusive, ¿no? Pero bueno,
como decía, estas relaciones sociales que apuntalan el conocimiento científico y la práctica científica y la práctica académica, sobre todo en las ciencias naturales, pero también en las ciencias sociales y en las humanidades, son en muchos sentidos relaciones de poder. Y por eso es importante también considerar ese aspecto, de que no son solamente complementarias las relaciones, sino que son en muchos sentidos desiguales, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta todo este panorama, digamos, es un poco desalentador de pronto pensar que todo este entramado, digamos, de relaciones y tal, ha dado lugar a donde llegamos el día de hoy, a que tengamos no solo menos mujeres en las ciencias, sino que, y en la academia, sino que las mujeres que sí están, aunque por supuesto el número ha crecido y su presencia se ha fortalecido, eso es innegable, pero bueno, todavía, como veíamos, por ejemplo, incluso en la UNAM, la universidad pública más grande del país, quizá la más importante, no tenemos una paridad, aunque vamos en esa ruta, podríamos pensarlo. Pero aún con todo eso, las mujeres que están aquí en la universidad, las académicas, pero también las alumnas, las estudiantes, las trabajadoras de base, etcétera, muchas de ellas tienen que lidiar con otra serie de desventajas, ¿no? Porque para los hombres es más sencillo, digamos, solo por el hecho de no tener que lidiar con esas desventajas, pero además se enfrentan a actitudes como las que ya veíamos también hace un momento, eh, que son parte de la reproducción de esta cultura de la academia, que surgió siendo masculina y que está luchando por dejar de ser masculina. Y cuando digo masculina me refiero no solo, insisto, a la presencia mayoritaria de varones, sino a las formas, estas formas de competencia masculina, estas formas impersonales de conocimiento, de generar conocimiento, de constante competencia, de constante reivindicación de puestos de poder, de posiciones de poder, etc., ¿no? Recurrir a esta serie de mecanismos de exclusión muy cotidiana, como esto de no reconocer a las personas por su mérito, sino, por ejemplo, anteponer a eso su género o su identidad de género, o incluso su identidad sexual, o anteponer a eso su edad. Y aquí podrían caber muchas otras estructuras que de alguna forma interactúan con el género y que son similares, ¿no? Por ejemplo, la de la etnia, como decía también, o la raza, la de la clase, ¿no? Incluso la de la edad, que es una cosa que en la academia suele tener también cierta relevancia. Y bueno, todo esto está pasando y está pasando diario, está pasando a nivel institucional, ¿no? Porque en la universidad contrata más varones todavía, o ha contratado más varones, porque en las facultades de química, de ingeniería, entran más varones que mujeres, porque quienes son víctimas de acoso laboral, sexual, a veces de violencia extrema, incluso hasta llegar a la expresión más fatídica y radical, que es el feminicidio, son las mujeres, ¿no? Y lo están sufriendo, en la mayoría de los casos también, a manos de varones o a través de la reproducción de actitudes masculinas, digamos, ¿no? Aunque las puedan estar llevando a cabo otros cuerpos que no entendemos como necesariamente masculinos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, ahí es donde entró un poco, o apareció en la escena, esta idea de estudiar la masculinidad, que es un poco a lo que yo he intentado dedicarme estos últimos años, y muchas otras personas, desde una perspectiva, como decíamos, científica. Pero si ya vimos que la ciencia en sí misma está masculinizada, pues eso nos pone en una especie de predicamento, porque si lo hacemos desde esa ciencia masculinizada, ¿no? Desde esa perspectiva de varón, o de varones constantemente, y desde esas posiciones de poder, podríamos empezar a reproducirlo, ¿no? Lo mismo, y a lo mejor más que encontrarle problemas, encontrarle virtudes, y decir, bueno, la ciencia está muy bien porque nos está funcionando muy bien a nosotros. Entonces lo que necesitamos hacer es desmontar esa circularidad a la que nos arroja este problema, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por eso puse aquí una ilustración de Nicolás Copérnico, porque digamos, la introducción de Copérnico de cambiar el enfoque, ¿no? Radicalmente, y decir, no es como hemos pensado que los astros giran alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y los planetas los que giran alrededor del Sol. En su momento era una idea tan ridícula, ¿no? Y tan innovadora, pero al mismo tiempo tan increíble, como la de
como le resulta hoy a algunas personas pensar que existen más que dos géneros, por ejemplo. ¿No? Que algunas personas de verdad necesitan y requieren, digamos, de que su circunstancia en términos de género sea vista de manera especial, de manera específica y se atienda. O tan ridícula como a algunas personas les parece que es ridículo decir todes a veces, ¿no? O utilizar lenguaje inclusivo, por ejemplo. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que Copérnico, yo creo que habría muy pocas personas que estuvieran dispuestos a decir o a descalificarle como científico, digamos. Es un hombre importantísimo en la ciencia. La revolución copernicana dio lugar a lo que la ciencia, lo que conocemos hoy como ciencia en muchos sentidos. Pero, y eso es lo importante, hay que rescatar, o lo que intento yo rescatar, que además es una idea también que Connell ha de alguna forma avanzado, y es que la ciencia tiene un elemento crítico en sí misma. Eso es lo que la hace en muchos sentidos científica. El pensamiento crítico, el pensamiento científico lo es en muchos sentidos porque es crítico. Y a esa crítica hay que sumarle una crítica social. Es decir, sí, así como hemos visto hasta ahora, ha venido funcionando. Pero eso es deseable, digamos, es equitativo, es incluso si quisiéramos de manera ética aceptable, o podemos mejorarlo, ¿no? Y recordemos además que el conocimiento descansa sobre prácticas sociales específicas, así que si en su momento, cuando el proyecto colonial, por ejemplo, salió de Europa hacia otras partes del mundo a colonizar otros territorios y a explotar los recursos que encontró en estos territorios, digamos, cuando esta práctica reinaba o de alguna forma dominaba la acción humana, pues era muy fácil, o es muy fácil entender cómo una ciencia, digamos, surgida a partir de esas prácticas, que reposaba sobre estas prácticas, es decir, que era financiada por esta práctica, etcétera, pues encontrara la manera de justificar eso, ¿no? Y decir, claro, hay especies humanas o subespecies humanas inferiores y superiores. Y entonces es legítimo explotarlas incluso de esta forma, ¿no? Eh, entonces, hasta que no entra esta idea de criticar eso, digamos, y pensar, bueno, ¿eso en realidad se sostiene en sí mismo? O en realidad hay otros valores que les resultan antitéticos, ¿no? Que podría ser lo mismo en términos de la diferencia de género, ¿no? Así que por eso sería importante tener, además de una práctica científica crítica, buscar que esta sea una práctica emancipadora, más igualitaria, incluso feminista, diría yo. Algunas posiciones feministas dicen que los varones no pueden ser feministas y eso es respetable desde su perspectiva. En ese sentido podríamos hablar incluso de prácticas aliadas, a lo mejor más que feministas, en dos niveles específicamente. Uno en el institucional, y eso poco a poco empieza a ocurrir en la universidad, con una serie de reglamentos, de protocolos, de organizaciones, de órganos, etcétera, que intentan vigilar esta problemática. Pero sobre todo y de manera muy importante, en un nivel cotidiano. Hay que ser conscientes este tipo de desigualdades, este tipo de microagresiones que además están presentes, como las que citaba hace un momento cuando intentaba hablar de la reproducción de la cultura de la ciencia o de la academia hacia su interior, y evitarlas conscientemente. Hacer un esfuerzo constante de manera individual y grupal, estar reflexionando al respecto. Y en ese sentido creo que este tipo de espacios pueden ser una buena oportunidad para esa reflexión individual y sobre todo colectiva, ¿no? Y por lo tanto me gustaría entonces parar ya de hablar, porque ya he hablado mucho, dejarlo hasta aquí e invitarles a que lo discutamos un poco más entre todas y entre todos. Así que bueno, yo lo dejaría hasta aquí y bueno, le regresaría la palabra yo creo que a Mónica. Pues sí, no sé si alguien quiera hacer una pregunta directa. Ali, o, bueno, no sé, les dejo ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque la vez pasada lo que comentaban, bueno, algunos estaban como preocupados, sobre todo por cómo mejorar práctica docente, ¿no? Cómo ser más incluyentes o hacer su práctica docente con perspectiva de género, pues porque, ajá, o sea, cómo identificar
cuáles son las áreas de oportunidad donde los varones que son docentes podrían incidir, ¿no? Favorablemente. Ok. Sí, bueno, esa es una pregunta muy válida, por supuesto, ¿no? Porque además, como decía yo, ya aquí me aventé un rollote y de pronto pues es mucho rollo y poca praxis, vamos a decir. O podría pensarse así, ¿no? Pero bueno, como decía hace un rato, eh, pensar en el género implica un poco más que pensar solo esto de que existen hombres y mujeres o si somos más abiertos, personas trans o personas no binarias o lo que sea, ¿no? Sino pensar más bien en lo que decía yo o lo intentaba yo decir hace un rato, que se trata de una serie de relaciones, una estructura completa que coloca a las personas en posiciones, que les asigna papeles, que les asigna responsabilidades, etcétera, solamente en función de esa percibida diferencia, ¿no? Entonces, cuando decimos hacer algo con perspectiva de género, por ejemplo, tener una práctica docente con perspectiva de género, implica tener eso en cuenta. Que las personas que están llegando a nuestra aula, por ejemplo, no son solamente alumnas y alumnos, y eso quiere decir exactamente lo mismo para cada uno de los casos, sino que están, digamos, inmiscuidas, envueltas en una serie de relaciones de este tipo, ¿no? Es decir, pueden vivir en pareja o no, pueden tener hijos o no, pueden estar a cargo de ellos o no, pueden tener que trabajar para ser las proveedoras o proveedores en su familia. Eh, digamos, pueden haber tenido que remontar una serie de dificultades para acceder a la educación superior. Hay una serie de condicionamientos ahí y muchos de ellos van a estar directamente relacionados, o al menos de manera muy cercana, con esta idea del género, con si son varones o mujeres y lo que eso les representa, digamos. Entonces, un buen lugar para empezar es ese, o sea, entender que hay una serie de obstáculos, de dificultades para varones y para mujeres que no son iguales, que son diferenciados, ¿no? Y que desafortunadamente son muy desiguales en algunos casos y tienden a dejar a las mujeres muy atrás, ¿no? A ponerles más trabas, por ejemplo. O sea, esta idea de por qué las mujeres no eligen carreras en las STEM, por ejemplo, ¿no? Y se suele decir es porque pues, no les interesan, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser, ¿no? Pero ¿por qué no les interesan? A lo mejor es porque, como dice la doctora, como decía la doctora Carrano, de pronto ya es demasiado difícil, porque para una mujer es demasiado difícil. Entonces hay que ver la manera de hacérselo no tan difícil, ¿no? De hacerlo sencillo para ella. Algunas personas dirían, y eso es un argumento de más de mucho tiempo, ¿no? Eh, la equidad es, digamos, darle a todos las mismas oportunidades, pero a veces darle a las mismas oportunidades a algunos va a significar facilitarles las cosas de alguna forma, ¿no? Tomar en cuenta sus circunstancias específicas, ¿no? No es lo mismo, no va a ser para nada la misma experiencia de un varón cis, heterosexual, por ejemplo, por más difícil que haya tenido o por más dificultades que haya tenido en su vida, a lo mejor económica o socialmente, a la de una mujer trans de cierta población indígena, vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos matices se tienen que tomar en cuenta y eso creo que sería una buena manera para empezar a tener una práctica como con mayor perspectiva de género, ¿no? Una práctica académica, quiero decir. Pensar en ese tipo de matices y de intersecciones, ¿no? El doctor Caleb Rascón quiere hacer una pregunta. Sí, hola. Espero que se escuche eso. Ok. O sea, obviamente estoy de acuerdo con todo esto y demás, pero no sé si fuera posible que se pudiera ondear en lo que justamente al mero final estabas como queriendo tocar, pero pues bueno, por el tiempo, etcétera, en términos de estas alianzas que podremos llevar a cabo. O sea, es algo que obviamente creo que muchos de personas que conozco en términos y que son varones estarían en acuerdo con todo esto, pero justamente esos pasos para llevar a cabo, pues por nuestra ignorancia
de la experiencia femenina ya sea en el ámbito laboral o cultural, social. Vamos, es un poco difícil poder estar sabiendo de qué hacer sin tener sin tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, vamos, y ya lo hemos platicado bastante en estas sesiones de justamente cómo hacer esas alianzas, pero me gustaría, no sé si puedes sondear, pero más bien en términos de alianzas, ¿cómo decir? Que no por el proceso de estar ayudando, de alguna manera se está estableciendo esa diferencial. Mm. No sé si me explico. O sea, y lo platico un poco la vez pasada que desafortunadamente, vamos, que fue la razón por la que se tuvo que hacer después, que era, o sea, vamos, obviamente quiero ayudar, o sea, obviamente quiero echar la mano y quiero ser aliado, etcétera, pero no me gustaría, digo, si me pongo en los zapatos de una mujer que obviamente es imposible que lo pueda hacer completamente, pero vamos, no me gustaría ser considerado como un caso de caridad. No sé si eso sea, o sea, no sé, me da la impresión de que algunos de los pasos que, por lo menos en el círculo de personas en las cuales yo me manejo, que, insisto, hay unas, en mi opinión, muy buenas intenciones ahí. Me da la impresión que al final, al momento de decir vamos a hacer esto para las mujeres, parecería como que le estamos diciendo, vamos a hacer esto para los niños o para las personas que tienen como como si fuera lo femenino como una discapacidad. Y no sé si, o sea, no sé si eso sea lo más apropiado. Entonces, no sé si pudiera sondear en términos de qué podemos hacer. Y claro que desde la perspectiva masculina, de qué podemos hacer al respecto, porque no solamente es una perspectiva masculina en términos de la parte negativa, a lo mejor sin saberlo y que afecta, sino mejor la parte positiva que también afecta sin saberlo. O sea, entonces, no sé si fuera posible que puedas sondear un poquito más en esa área. Claro. Le podemos dar la palabra también a Ernesto Díaz Villalobos y ya si quieres luego contestas Sí, las dos. perfecto, perfecto. Ernesto, Ernesto, Sí, hola, buenas ¿no? noches. Sí. Buenas Hola, noches. buenas noches. Este, sí, estoy muy metido en la plática de que, perdón, apreté algún botón o algo, o quieren que pregunte algo, o cómo, perdón. Sí, es que tenía la manita, la manita alzada, perdona, entonces está bien, ya. Ah, ya, no, entonces yo creo que cuando se me iba a caer el celular no me di cuenta, disculpen, pero estoy muy entretenido en la plática. Y gracias, Okay. aprovecho. Sí, gracias, disculpen. No, no te preocupes, Ernesto. Pasa eso, a mí me pasa Sí, mucho. gracias. No sé si había algún otro comentario o algo, si no podría a lo mejor hablar un poco de lo que planteaba Caleb. Nadie más, ¿no? Bueno, por ahora no, si no se sienten libres de hablar, podrían escribirlo en el chat y yo lo puedo leer. También, claro. Muy bien. Sí, bueno, es un muy buen punto el que planteaba Caleb, creo, que es como de, bueno, yo tengo puede ser que yo tenga las mejores de las intenciones, eh, pero al final, como decía él, y con toda razón, pues yo no soy, yo específicamente, quiero decir yo individualmente, y lo mismo que él, no somos mujeres y no hemos pasado por esa experiencia, digamos, y será muy complicado ponernos en el lugar de las mujeres. Pero aquí veo dos cosas que me gustaría comentar muy rápido. Primero, esta idea, por ejemplo, del estudio de las masculinidades, de hecho, por ahí a lo mejor mucha gente ha escuchado la idea de nuevas masculinidades, es un término muy común también en diferentes círculos y tal, y sobre todo en el académico. Bueno, surgieron la idea de estudiar o de pensar en los varones de manera un poco más crítica o de manera un poco más sistemática, o como personas también atravesadas por el género, surgió a partir de diferentes cosas. Como decía en un principio, y esta es una idea que retomo yo también, como decía, de esta socióloga australiana Raewyn Connell, estos conocimientos descansan sobre la base de una práctica. En este caso, una práctica fundamental fue la práctica psicológica, es decir, la práctica además clínica de la psicología, ¿no? Los psicoanalistas, los terapeutas, etcétera, empezaron a recibir muchos varones y muchas mujeres y se dieron cuenta de que ahí había algo, digamos,
en la manera de, digamos, psicológica de abordar la relación. Había algo ahí respecto de lo masculino, de lo varonil. Bueno, Freud específicamente, por ejemplo, pues basó mucho el desarrollo de su teoría sobre esta idea de la diferencia sexual, etc. Entonces, por un lado se nutre de eso esta idea de lo masculino. Y por el otro también surgió mucho de lo que se llamó en su momento los grupos de hombres, ¿no? O los círculos de hombres, que eran varones que se juntaban a dialogar un poco sobre su situación, porque identificaban, además de sus privilegios y de sus ventajas, digamos, en la sociedad, y sobre todo lo que identificaban era una serie de malestares, ¿no? Y empezaron a cuestionar un poco esos privilegios y a cuestionar también de dónde venían estos malestares, ¿no? Entonces, de ahí surge, por ejemplo, esta figura de la nueva masculinidad, de estos varones que dicen, bueno, a lo mejor valdría la pena no ser tan obstinado y pedir ayuda, o sería buena idea no ser tan cerrado y hablar con otras personas sobre mis problemas emocionales o qué sé yo. O a lo mejor sería más justo si yo participara más en las labores de cuidado de mis hijas e hijos, del cuidado de la casa, qué sé yo. Entonces, la reflexión fue más como a partir de su posición, desde donde ellos estaban parados y los problemas que ellos estaban teniendo. Y de alguna forma como que de ahí va surgiendo de manera más orgánica, por decirlo de alguna forma, el papel que se está jugando, digamos, para la opresión o para la subordinación, etc. Entonces, más que ir y decirle a las mujeres es que lo que necesitan ustedes es tal cosa, digamos, era un poco comenzar lo que nosotros estamos haciendo, que no les está ayudando, ¿no? O que se los está dificultando. Y a nosotros mismos no nos está ayudando también. Eso por un lado. Digamos, esta era como la primera idea que tenía, ¿no? Que están los movimientos de hombres, ¿no? Los movimientos para hombres o por hombres, digamos. Y estos como que van en direcciones un poco alternativas, pero básicamente la idea, digamos, porque algunos de ellos están muy en la onda de reivindicar lo masculino, porque lo masculino está en crisis y se ha perdido el sentido de ser hombre. Hay movimientos así, ¿no? Está, por ejemplo, por ahí un científico canadiense o un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson, que se ha hecho muy famoso, hablando de esto, ¿no? De los varones ya están perdidos en la actualidad, la masculinidad está en crisis, no sé qué, ¿no? Yo no estaría tan de acuerdo en eso, la verdad. Creo que la masculinidad está más viva que nunca, de hecho, y eso es parte del problema. Pero bueno, está eso, digamos. El chiste de todo esto, y ya están por otro lado, perdón, los estudios más críticos, la manera de pensarlo un poco más crítica. El chiste de todos estos es pensar en los hombres en sí mismos, digamos, y en lo que ellos, los problemas que tienen, si es que los tienen, y en las cosas que están haciendo que están abonando a esta desigualdad y a esta no emancipación, y etcétera, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado está el de, efectivamente, las mujeres, nadie sabe mejor que las mujeres que lo que necesitan las mujeres, creo yo, ¿no? Y las mujeres, y afortunadamente en el contexto académico, es todavía más claro, creo yo, las mujeres están tomando un papel de liderazgo en ese sentido, diciendo, estos son los problemas que estamos teniendo, estas son las dificultades que estamos enfrentando, y estas son las maneras en las que necesitaríamos que nos ayuden, ¿no? O no que nos ayuden, sino que esto es lo que necesitamos que hagan o dejen de hacer para que a nosotros, para que nuestras circunstancias mejoren. Y yo creo que ahí está la diferencia entre ser, y creo que es a lo mejor por lo que algunas compañías tienen reticencia de que los varones se autodenominen feministas. Justo por decir, bueno, tú no sabes qué es ser mujer, será difícil que lo entiendas. Entonces, ser aliado o tener una actitud o una práctica aliada tiene más que ver con eso, con escuchar lo que ellas están planteando, ¿no? Y apoyarles en lo que ellas están solicitando, digamos. Y si en algunos, y a veces eso puede ser muy problemático, a mí me ha pasado feministas que son separatistas, como se autodenominan incluso, ¿no? Que no admiten la presencia de varones en los círculos. Pues esa es una decisión que ellas tienen, yo creo, ¿no? Es una prerrogativa que ellas tienen. Y si ellas consideran que eso es mejor, yo no alcanzo a ver cómo, pero esa es su manera de ver y entender. Y creo que ayudaría mucho más si lo respeto y lo soporto a que si lo confronto, digamos. Entonces, entiendo tu preocupación, porque sí, de pronto a veces cuando planteamos el problema o la problemática,
eso nos genera un sentido de urgencia, así como de, pues hay que hacer cosas, hay que hacer algo, ¿no? Al menos yo sí algunas veces lo he sentido así. Eh, pero ¿qué hago, no? este, y es un poco difícil tomar una posición un tanto más pasiva, pero hay una línea delgada, creo, entre también lo que en la teoría algunas personas llaman la masculinidad cómplice, digamos, que es la que no necesariamente es violenta abiertamente, no es que necesariamente esté todo el tiempo intentando subordinar a otros grupos o lo que sea, pero tampoco hace mucho por cambiar la circunstancia y de alguna forma sigue cosechando los beneficios del sistema desigual. Digamos, hay una línea delgada entre eso y una actitud un poco más, no de liderazgo, sino como de apoyo justo, ¿no? Es decir, bueno, yo no voy a decirle a las mujeres lo que necesitan para liberarse porque yo no lo sé, ¿no? Ellas tendrán una mucho mejor idea. Quizá ni ellas lo sepan, pero tendrán una mucho mejor idea, ¿no? Y hay mucho trabajo que se ha hecho y que ellas han hecho y hay que enterarnos de él, ¿no? O sea, el pensamiento feminista tiene 50 años de estar produciendo conocimiento muy valioso, eh, de alta calidad, muy insightful, como se dice en inglés, este, que está ahí, ¿no? Y que al que podremos acceder y que podemos consultar. Entonces, digamos, reconocerlo sería muy importante, creo yo, para ir, como intentar ir en la dirección correcta, ¿no? Y ya me extendí demasiado, pero lo último que quiero decir es, digamos, en la universidad específicamente, otra vez para el caso de nuestra universidad, que es nuestro contexto como más inmediato, hay una serie de iniciativas que vienen desde la institucionalidad, pero también hay otras que vienen desde abajo, o sea, de las alumnas, de las profesoras, las investigadoras, las técnicas académicas organizadas. Bueno, lo que pasó hace un año en la universidad es, creo, muy ilustrativo de esto, ¿no? De las compañeras diciendo, se requiere, es necesario, por ejemplo, que tengamos, esto pasó en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, que tengamos una materia que es obligatoria, en la que se plantea esta idea de género, ¿no? O sea, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que hablamos cuando decimos género, como decía, piensa en mujeres, ¿no? Ah, es una cosa de mujeres, ¿no? Este, es imperante la necesidad, imperiosa la necesidad de que a las personas que entran a la facultad se les enseñe un poco sobre esto, para que entiendan de qué estamos hablando. Y es una realidad, hoy en día existe esta materia. Es una materia obligatoria en la facultad para titularse. Entonces, y eso vino de escuchar a las compañeras diciendo, esto es algo que se tiene que hacer. Así que, no sé si respondo la pregunta de Caleb, pero a lo mejor le di demasiadas vueltas, pero creo que básicamente es eso. O sea, como uno, podemos reflexionar más sobre nuestra propia condición como varones, y dos, podemos escuchar más a las compañeras para evitar justo caer en esto, de decirles, yo te voy a ayudar a entender por qué tienes que emanciparte, digamos, ¿no? La doctora Susana y otra vez el doctor Caleb quieren. Doctora, la escuchamos y luego a Caleb. Digo, me parece muy importante el punto que pone Caleb a discusión, que es si estas acciones aliadas están fundadas más en un ánimo condescendiente hacia la mujer o condescendiente políticamente correcto, por lo que fuera, pero no es una actitud, digamos que esa no es la actitud que estarían esperando las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí, yo le he dado mucha vuelta a esto, porque están varias de lo que se llaman acciones afirmativas, ¿no? Que tú dices, bueno, por ejemplo, los cupos, y que eso va a ser una cuestión que se va a empezar a discutir, porque en la UNAM se está planteando, y más en la coordinación de la investigación científica, se está planteando de que ante los nuevos concursos tiene que haber esta equidad, ¿no? Entonces, va a ser un poco como el tipo de cupo que se ha discutido en los partidos políticos, que está ahora muy sobre la mesa,
y que el argumento era el argumento, digamos, cuestionador, pero en esta actitud ambigua de la que hablaba Caleb, que se dice, bueno, pero tiene que ser también por el mérito, ¿no? O sea, ¿por qué poner cupos si acá, si alguien se presenta y tiene méritos, va a pasar? Entonces, yo al principio estuve muy de acuerdo con esa idea del cupo porque me parecía condescendiente, en el sentido que yo no quiero que a mí me elijan porque soy mujer, sino porque soy inteligente. O sea, porque tengo los méritos, porque me he roto en la trayectoria para tenerlo. Entonces, olvídense, me pongo barba ahora en esto que vos, la mujer barbuda, ¿no? Y lo he estado meditando mucho y he llegado a la siguiente conclusión, que es que sí hacen falta esas cuestiones obligatorias. ¿Por qué? Porque por más que tú hayas cosechado méritos, la barrera está. Esto que tú pusiste de los cómics, ¿no? La chica o yo lo he registrado en las entrevistas que yo hice. O sea, las mujeres que tenían un tutor hombre, las llamaban por el apellido del tutor, ¿no? Decían las semitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, eso que llamamos que es una, que es cultura, está incrustado y no va a salir solito, no va a salir solito. Ni va a salir tampoco porque tengamos muchas charlas de tipo. Yo creo que las charlas son buenas, por eso creo que los cursos sí tienen que ser obligatorios. Porque ¿cómo vencemos la resistencia, ¿no?, de los hombres a asistir a estos eventos o a ser parte de la comisión de género? ¿Cómo los vencemos? Pues obligándolos. Yo nunca he obligado a nadie a nada. He sido totalmente libertaria, ¿sí? Pero creo que ante una estructura tan fuerte como esta, sí necesitamos este aspecto un poco coercitivo, en el sentido de que no quieres escuchar, pues sí lo vas a escuchar, ¿no? Porque ahí hay que ver también cómo incursiona el psicoanálisis y todo en esta cuestión de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y a oídos sordos, no me acuerdo cómo era esta palabra. Bueno, entonces yo sí creo que hay una parte donde esto va a tener que ser coercitivo, obligarte a escuchar, por una parte. La otra parte de la condescendencia, pues hay que romper los argumentos de la condescendencia. Sí, si tú dices, el cupo es condescendiente, ¿no? O como yo decía, no quiero que me elijan por ser mujer, entonces yo tendría que decir, miren, soy mujer y quiero tener las mismas oportunidades. Y como ustedes no me las dan, entonces acá está el reglamento con el punto 4 que dice que me la van a dar, ¿no? Entonces no es por empezar a pelear, porque tampoco he sido jamás de estos grupos feministas que tienen ahí una obsesión con el macho, ustedes quieran. No estoy por ahí. Pero mi argumento viene por el lado de que es tan fuerte la cuestión cultural que hay que generar esto de alguna manera. Y en la universidad y en las dependencias, otro momento donde hace falta discutir esto es, por ejemplo, con el premio a la trayectoria, ¿no? ¿Cómo se llama? Que dan el 8 de marzo. Sor Juana Inés. El de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?
Bueno, ahí también. Creo que muchas de nosotras al principio, hace años, cuando esto surgió, decíamos, no, pero ¿por qué nos van a reconocer? O sea, es como sentíamos que la sacaban por la lateral, ¿no? En vez de irle al fondo, que es, a ver, ¿por qué aquí no se reconoce en los premios nacionales o en los premios de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa discusión ya después no se dio, pero es una discusión que articula dos puntos muy interesantes, que es premiar, ¿no? Que está muy metido en la academia, por qué premiamos y a qué premiamos. Y, por ejemplo, lo que tiene ese premio muy en particular es que premia a la trayectoria, ¿no? ¿Cuántos maestros hay que no tienen, o investigadores, que no tienen todos estos indicadores de visibilidad internacional, etcétera, etcétera, pero que han sido muy buenos construyendo institución, ¿no? Han formado investigadores, han formado, saben ser buenos docentes en el sentido de transmitir el oficio, no de ir a dar una cátedra por ahí, sino de transmitir el oficio. Entonces, yo digo, discutamos las cosas esenciales. ¿Qué significa un premio? ¿Qué es lo que se está premiando? Y esta cuestión de que un premio en particular para las mujeres. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Creo que hay que plantear más puntos de discusión en el sentido, por ejemplo, de cuando se ha estado luchando para que los hombres tengan estas licencias por maternidad, que son licencias por paternidad, ¿no? Bueno, muchos hombres no querían la licencia por paternidad, por una parte. Y por otra parte, a otros les parecía absurdo dar licencia de paternidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo está tan metido que les parece absurdo o no la quieren. Entonces, en ese sentido, hay que incluir a los hombres en la discusión y hay que discutir cosas muy concretas. ¿Por qué no quieres la licencia de paternidad? O sea, muy concretas. No ya todo esto de que si dominan, porque entrarle por ahí no va. Esto de que si eres el poderoso, o sea, si siguen siendo el rey, imagínense, el rey al final no admite que es rey, sino que cree que es rey por naturaleza. Entonces no se puede discutir desde ahí. Yo propongo y digo que para ir carcomiendo y desmantelando toda esta estructura cultural, hay que discutir cosas muy concretas, así, muy concretitas. Habría que buscarlas, creo como las que plantearon la otra vez Caleb e Iván, cómo discuten con sus alumnos en el curso. Esas cositas que son chiquitas, pero ahí en esa cosita chiquita está la cultura, ¿no? Entonces, esa sería mi propuesta. Ay, madre. Caleb, por favor. Sí, de hecho, pues como siempre me ganó la tirada. Eh, lo digo porque se me hizo interesante el punto de Ali porque básicamente lo que estamos pidiendo, o parecía lo que se estaría pidiendo de nosotros, es muy parecido a lo que se estaría pidiendo de nosotros, pero en un matrimonio o una pareja, ¿no? Es como escucha y a partir de estar escuchando, absorbe lo que esta persona está necesitando de ti, ¿no? Es muy típico que se nos tache a nosotros, y lo digo no típico de que no es así, más bien creo que ese es el caso, de que la mayor parte del tiempo cuando comenzamos a ser parte de un matrimonio, queremos resolverlo, ¿no? Cuando viene a nuestra pareja a platicar con nosotros y dice, ok, necesita ayuda, ¿en qué te ayudo? Rápidamente, cuando al final a lo mejor lo único que necesita es estar escuchando. No estoy diciendo que ese es el caso para esto, pero me da la impresión de que es el primer paso que se me hace muy interesante, de que
antes de comenzar a estar diciendo cómo lo resuelvo, cómo lo resuelvo, cómo lo resuelvo, es como que no, cómo lo vamos a resolver primeramente. Y segundo, Exacto. no te puedo dar una solución porque no es una solución que se me ocurre a mí, es una solución que tiene que ocurrir en ambos. Y bajo ese sentimiento, creo que el punto de la doctora García también se me hace importante, porque aunque sí estoy de acuerdo en que para ciertas personas el que se obligue de una manera coerciva a ver, tienes que escuchar. O sea, estás ciego, estás sordo, tienes que escuchar, tienes que ver. Me da la impresión de que en ese proceso de coerción, yo creo que también puede ayudar mucho a la recepción de ese mensaje, para quitarme la ceguera, para quitarme la sordera, por medio de justamente esa pregunta de ¿por qué no quieres escuchar? O sea, es ese por qué. O sea, porque, o sea, por lo menos con compañeros míos que, bueno, sí, con compañeros míos, sí han habido momentos en los cuales comienzan a hacer ese tipo de comentario. Bueno, lo típico que sucede desafortunadamente con algunos hombres. Y bueno, por ejemplo, pongo un caso en el cual estaba hablando un amigo de hace mucho tiempo, ya casi no paso palabras con el señor, pero en su momento estaba platicando sobre el hecho de que estaba hablando sobre cómo había estado junto con una mujer la noche anterior, básicamente tachándola diciendo cosas bastante ofensivas en términos de, es que esta mujer es así por acá, se sé qué hacer con nadie, ha estado con quién sabe cuántas personas, Y perdón por la palabra, pero hijo, es como si fuera, bueno, es ese diminutivo de prostituta, ¿no? Esa es la palabra que he estado utilizando. Y yo le pregunté, ¿con cuántas personas has estado tú? Y cuando él dijo el número, que fue como, bueno, mayor al de esta mujer, dije, pues tú también lo eres entonces. Entonces recuerdo que al momento de poner esa perspectiva, sí recuerdo, digo, no cambió mucho su punto de vista, obviamente, porque nomás fue una conversación y eso, cambiar ese punto de vista y esa actitud tomaría mucho tiempo. Pero sí recuerdo ese momento de, no lo había visto de esa manera. Y hay veces que me da la impresión de que el primer paso es como, antes de comenzar, no sé, machista, horrible, chala, que obviamente hay muchos de esos. No quiero demeritar eso y no quiero desviruir ese problema, pero me da la impresión de que, tampoco quiero decir la mayoría porque no conozco los datos, pero me da la impresión de que una buena porción de nosotros es no necesariamente el hacer disminuido o disminuir a la presencia de mujer por ese sentimiento de misoginia en términos que somos conscientes de ello, sino me da la impresión de que, por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante y muchas personas en algún momento hasta me lo mencionaron, es como que, ¿cómo es posible que van a las mujeres al área laboral? ¿Quién se va a cuidar de la casa? Y dije, pues podría ser un hombre. Y es como que hubo un clash ahí de como, pero yo no soy así. Y más todavía que se considera eso como de baja categoría, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre sea de esa manera? Cuando honestamente yo conozco de amigos míos que dirían, hijos, ¿cómo me gustaría dedicarme a eso? O sea, aunque no lo dicen en público, no lo dicen en un lugar con los amigos, porque saben muy bien que se les va a tachar de tal cosa, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, de como que si yo le dijera, sí, ayer mi novia llegó y platicó, pasó por unas cosas muy feas y pusimos platicando todo el día. Ay, platicando, no manches, qué horrible. Estar escuchando a tu vieja llorar es como, ¿por qué? O sea, entonces, yo creo que más bien el problema no necesariamente es el hombre per se, sino más bien a lo mejor esa percepción del hombre de la socialmente hablando, en el cual no se nos permite llorar, no se nos permite decir que no puedo, porque creo que son los problemas que tenemos muy competitivo y creo que es la razón por la cual estamos siempre muele de obtener mejor trabajo, obtener la mejor ascensión, obtener mejor dinero. ¿Por qué? Porque es lo que se espera de mi sala. Entonces, esa idea de estar siempre muele, que ni siquiera paramos a llorar un rato cuando se nos muere el perrito o la mamá o lo que sea. O sea, ese tipo de cosas como que me da la impresión, y creo que lo he platicado contigo Ali, en un momento, en una entrevista, ¿no? De que así como me da la impresión de que se debe de dar la bienvenida y aceptar la bienvenida a la mujer en el mercado laboral,
me da la impresión de que al mismo tiempo, y se me hace que eso es lo que no está sucediendo, y se me hace que es la razón por la que muchos hombres sienten ese resentimiento, ese proceso, es que no, en ese momento del cual se le presenta esa bienvenida al mercado laboral, no está sucediendo la bienvenida del hombre al mercado emocional. Porque, y eso creo que es la contraparte de nuestros problemas, ¿no? De que al momento de estar diciendo eso y decir, no, pues sí, bienvenido, bienvenido, es como que siento que el resentimiento cultural es, qué padre, se les está entregando equidad y beneficios, etcétera, etcétera, que bueno, falta mucho para que supongo que se resuelva, pero bueno, por lo menos ha habido algún tipo, poquito, por ahí un avance. Cuando volteo hacia mis compañeros y pues, siguen actuando como mi abuelo. O sea, siguen estando igual de cerrados como mi abuelo, siguen estando igual de homofóbicos y misóginos como mi abuelo. Entonces, me da la impresión de que a lo mejor también por ahí está el otro problema, ¿no? De que como el niño chiquito, adolescente que se queda así en la esquina diciendo no, hasta que a mí se me dé un regalo, ¿no? Y no sé, a lo mejor ayudaría, digo ustedes a que a lo mejor, algunos de ustedes a lo mejor son padres, a lo mejor ayudaría a vernos de esa manera, de como que, ok, a ver, si yo tuviera un hijo adolescente que no quiere sentarse a escuchar lo que tiene que hacer de su vida, qué es lo que podríamos hacer al respecto. Y creo que una de esas es eso, justamente, ¿por qué? ¿Qué te está sucediendo? Y se me hace que permitirnos sentir, creo que sería un buen primer paso en esa dirección. Bueno, es mi opinión. Y lo cual, por último, nomás quería preguntarte rápido, Ali, justamente de la entrevista que me tocó hacerlo, ¿ha habido algún avance al respecto? ¿Ha habido algún estudio al respecto? No sé si platicaste eso al inicio de la presentación porque llegué tarde, me disculpo por ello. Pues no sé si puedas presumir un poco de lo que ha sucedido con ese estudio. Sí, claro. Muchas gracias. Ali, yo quiero comentar algo rapidísimo. O sea, respecto a lo que decías, o sea, que hay que entender, o sea, como las condiciones de todos, ¿no? De si eres mujer indígena, pues es más difícil, si eres mujer trans, si eres hombre trans, bla, bla. Pero ahorita, digamos, a lo largo de la discusión, me acordé yo hice un ejercicio, me estaba haciendo un diplomado en docencia y nos hicieron un ejercicio muy bonito sobre qué profesor había impactado más en ti. Entonces yo dije, voy a llevar este ejercicio a mi salón de clases. Y entonces dije, bueno, estos todavía no son ingenieros ni nada, entonces voy a decir la persona que haya impactado en ti. Y entonces una alumna me empezó a contar que se había muerto su mamá y empezó a llorar y yo empecé a llorar y bueno, en fin, muy mal. Tuve un pésimo manejo del grupo, cerré mal la actividad, etc. Y entonces lo volví a comentar con la gente del diplomado y me dijeron, ¿sabes qué? Es que tu problema fue que lo abriste mucho, o sea, nosotros lo habíamos acotado a un profesor, tú lo abriste mucho y se te salió de las manos. Y eso también me recordó que hay maestras a las que las alumnas se les han acercado para contarles, saben que tengo un profesor que me está acosando, tengo un compañero que me está acosando, y ellas no tienen los recursos, pero tienen la mejor de las voluntades, y de pronto la situación se les sale de las manos. Y entonces, a lo mejor, digamos, lo que preguntaba yo al inicio sobre el ejercicio docente, a lo mejor sería como qué herramientas deberíamos de tener para poder manejar las situaciones, ¿no? Que se nos pueden presentar en estos términos de género, porque pues a lo mejor tenemos la mejor de las voluntades, pero no tenemos los recursos ni el conocimiento y en lugar de ayudar, empeoramos. Y bueno, sé de un caso de una profesora de ingeniería que ayudó a la alumna a denunciar y luego el chavo les volteó todo y entonces la maestra además se metió en un problema. Bueno, en fin, o sea, lo que quiero decir es que ¿qué herramientas crees que deberíamos de tener? Es todo. Okay. Bien, pues muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Hacen la práctica súper interesante y me ayudan además a expandirme un poco más en algunos de los temas que dejé medio, a lo mejor no tan desarrollados, ¿no? Primero lo que decía la doctora García, me parece que es fundamental, ¿no? Entender que, como bien decía ella, la cultura, digamos, de la que hablaba o de la que hablábamos, y cómo nos ha formado, digamos, realmente en un sentido mucho más amplio de la expresión que solo metafórica
¿no? Le ha dado forma a nuestro ser, Ujú. a nuestro actuar, digamos, ¿no? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, está mediado por eso, ¿no? De manera que, como bien decía, o sea, a veces no nos damos ni cuenta de que lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, esta idea de interpelar a lo mejor a ciertos grupos y decirles, bueno, ¿cuál es tu verdadero problema con esto, ¿no? Siéntate un poco a pensarlo, ¿no? A pensar cuál es el verdadero problema que tienes con A, B o C, ¿no? Con una mujer como tu colega o como tu jefa o como tu, ¿no? Como tu par o como tu estudiante también, incluso como tu asesorada, ¿no? ¿Qué es lo que te incomoda de eso? Eso me parece muy interesante. Eh, por otro lado está este otro tema de que, por ejemplo, las cuotas y demás, sí efectivamente, las acciones afirmativas, como bien lo decía Susana también, digamos, están puestas ahí porque intentan ser una especie de andamio, ¿no? Para la equidad, porque la equidad no se ha dado de manera, digamos, natural, sino al revés, ya lo sabemos. Entonces hay que intentar remontarla de diferentes formas, y esa es una de ellas. Entonces yo también soy muy de esa idea, de que efectivamente se tienen que hacer. O sea, digamos, si el tema es el mérito, bueno, vamos a poner a evaluar el desempeño y los méritos y la trayectoria de mujeres, pero vamos a contratar a una mujer, o sea, y vamos a contratar a la mujer más capaz, ¿no? O sea, y es muy probable, y esto sí ya lo digo yo más un poco a partir de mi experiencia, de que aún sin compararla con otros competidores varones, si escogemos entre un grupo de mujeres a la más capaz, vamos a escoger a la más capaz también, aunque hubiéramos tenido hombres ahí en la competencia, pero bueno, eso ya es más como una idea, digamos, mía, pero tiene que ver con esto, y también tiene que ver con lo que decía Caleb, con esta idea de lo masculino y lo femenino en nuestro cuerpo, casi casi. O sea, cómo ha dado forma, otra vez, insisto, nuestra experiencia en todos los sentidos. De manera que pensamos, como decía Caleb, también muy bien, que lo femenino y esa es parte de lo que intentaba yo decir en mi presentación, y por qué ese es un problema desde mi perspectiva y de la de muchas personas, no nada más la mía, evidentemente, que de un pensamiento dicotómico, que si estamos pensando en estos dos, en esta dicotomía, y esta dicotomía no está jerarquizada, siempre hay uno bueno y uno malo, digamos, un positivo y un negativo, ¿no? Entonces, lo emocional bueno, perdón, lo racional bueno, lo emocional malo, ¿no? Lo fuerte físicamente bueno, lo débil malo, ¿no? Y así. Eh, y entonces por eso, claro, por eso las actividades que están percibidas como afines a lo masculino, pues son mucho más valoradas, ¿no? Que las que están afines a lo femenino. Y como bien decía también Susana, pues eso digamos, se materializa, por decirlo de alguna manera, en actos concretos y específicos y en situaciones concretas y específicas muy claras que se pueden atender, y eso me parece que es fundamental, como ya lo hice, de manera puntual, así como lo que decíamos. O sea, bueno, ¿cuál sería el problema en que si vamos a abrir esta plaza, por ejemplo, entrevistáramos solo mujeres y contratáramos a una mujer? ¿Por qué eso te interpela tanto? ¿Por qué no quieres venir a una charla en la que vamos a hablar sobre masculinidades? O sea, ¿cuál es el problema con eso, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué eso te conflictúa tanto? Porque a veces es que uno no se da cuenta, y eso es otra cosa que también es una uh, de las líneas de investigación más prometedoras desde mi perspectiva en este tema del estudio de las masculinidades, justo la del malestar. ¿Fui yo? Lo perdimos. Ah, no, creo que ahí está. Más, Ahí Creo que me fui, ¿verdad? sí, Por un sí. momento, pero ya sí. regresé. Ay, no sé qué pasó, la verdad. Pero bueno, eh, decía, hablaba de esta línea de investigación de los malestares masculinos, ¿no? Que me regresa un poco a lo que decía en un principio sobre la reflexión de los varones en cuanto a su propia condición y cómo, eh, digamos, de alguna forma hay que también intentar hacerles ver que esta configuración de género o esta estructura de género y tal, no solamente en muchos sentidos les beneficia y a Caleb, ¿no? O sea, por ejemplo, en este sentido de lo que él llamó un mercado emocional, por ejemplo, o de las emociones, ¿no? O digamos, sí, digamos un contacto con la emocionalidad, por ejemplo,
que no, digamos, no ha sido históricamente buscado ni explotado entre varones, ¿no? Bueno, habría que hacerlo, digamos, también. Y otra cosa que es importante es que, y también se relaciona con lo que decía Susana, es que aunque en términos numéricos, por ejemplo, vayamos alcanzando una cierta paridad y una cierta equidad, y lo decía también yo en algún momento, si no recuerdo mal, eso no quiere decir que justo el otro, el fondo social, cultural, epistémico incluso, eh, esté modificándose a la par, ¿no? O sea, no porque tengamos más mujeres somos más igualitarios, ¿no? O sea, porque si las mujeres de todas maneras aún dentro se topan con este tipo de problemáticas, eh, eh, digamos, nos dice todavía que esa cultura, digamos, de la que hablamos, todavía está bien anudada ahí adentro, ¿no? Y hay que seguir intentando destejer esa madeja. Eh, Otra cosa que es interesante y que también creo que es importante, se conecta un poco con lo que decía Caleb, es que no es una cuestión, otra vez, nada más de individuos, porque él decía con toda razón, no es que seamos la mayoría, pero o que a lo mejor sí lo somos, decía él, inclusive, quienes estamos pensando en que pues, no queremos necesariamente perpetuar este sistema de cosas y estas desigualdades y demás, no queremos necesariamente reproducirlas. Al contrario, tenemos a lo mejor la intención de superarlas. Y no lo dudo, digo, estaría por eso también. Pero el tema está en que no nada más es una cuestión individual, digamos. No es nada más de que yo intente ser una mejor persona o una persona más abierta o una persona más igualitaria, sino que así no estoy construido, digamos, ¿no? Para decirlo un poco como de inicio, de partida al contrario, se me socializó en muchos sentidos para no serlo. Y es una lucha constante, ¿no? Conmigo mismo, por decirlo de alguna manera, porque yo mismo soy la colectividad. De aquí sale a lo mejor mi vena muy sociológica, pero digamos, no, nuestra individualidad no va mucho más allá de nuestra existencia colectiva. Entonces no estamos desligados pues del grupo. Eh, y nuestra individualidad de alguna forma tiene que luchar con eso, con esa colectividad también, creo, ¿no? Eh, Ay, ¿qué pasó? Ah, sí, también anoté aquí lo que preguntaba Caleb sobre la charla que tuvimos. Él fue una de las personas que muy amablemente accedió a participar en parte de esta investigación, y platiqué con él. Bueno, hasta ahora redactamos una especie de nota de investigación que estamos intentando publicar como un artículo académico. Está ahora en dictaminación y espero que pronto pues, nos avisen si se publica o no se publica, y que en cuanto esté, pues por supuesto lo compartiremos, o lo compartiré. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que veía justo era, o que surgió en esta investigación, era esta idea de digamos, como reconocer las ventajas que de algunos varones académicos han tenido. De pronto les generaba mucho malestar porque no sabían qué hacer con eso, no sabían qué hacer al respecto de eso, digamos, ¿no? Es como, bueno, ¿qué tendría que hacer entonces? ¿Tendría que renunciar a mi estabilidad laboral? ¿O tendría que, digamos, no tiene mucho sentido, digamos? Entonces, hay efectivamente una toma de conciencia entre los varones académicos, por ejemplo, de que las cosas no han sido del todo solamente como nos lo hemos querido contar en muchos sentidos, como decía Susana, con base en nuestro mérito y en nuestro esfuerzo, sino que en muchos casos sí ha jugado esta carta del género, ¿no? Para darnos cierta ventaja a nosotros y para darle una serie de desventajas a otras personas. Y un poco eso empieza a generar un malestar. Entonces eso me parece a cierto punto positivo, porque puede hacernos más receptivos justo, ¿no? A esta idea de, bueno, ¿y qué hacemos ahora, ¿no? A lo mejor si hay alguien que tiene alguna alternativa que ofrecer, por lo menos estaré dispuesto a escucharlas y no necesariamente implementarla de inmediato, ¿no? Entonces, ese es digamos, un hallazgo que me parece hasta cierto punto que puede servir como entusiasta, ¿no? Como para darnos cierto entusiasmo.
Pero, y otra cosa que es esta de la que hablaba Mónica, sobre cómo en la interacción, por ejemplo, en el aula, de pronto reconocer todas estas diferencias o este tipo de desigualdades y de alguna forma atenderlas, ¿no? No solamente reconocerlas, sino que efectivamente abordarlas, digamos, puede ser muy complicado. A veces puede desatar una especie de caja de Pandora, quizá, ¿no? Esa puede ser la sensación, como en la experiencia que nos contaba Mónica, ¿no? Que efectivamente puede ser muy abrumador. Pero hay otra cosa que yo veo, y a lo mejor otra vez es como esta tendencia mía a pensarlo de manera muy como estructural. Justo está este tema de el aula. Yo no soy especialista en el tema, ¿no? Para empezar. Eso necesito decirlo como disclaimer, ¿no? Que yo no soy, no soy especialista en pedagogía. Por cierto que aquí aprovecharía porque tengo un colega que sí, que es especialista en pedagogía, y él ha desarrollado, es doctor en pedagogía, y él ha desarrollado junto con otras personas una, digamos, una práctica pedagógica, llevan ya tiempo trabajando en eso, que tiene mucho que ver con el cuerpo como sitio de aprendizaje, ¿no? Y como la utilización del cuerpo como herramienta de aprendizaje para, digamos, distanciándose un poco de esta idea muy cartesiana de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Mente y cuerpo, como la dicotomía otra vez, sino más bien pensar, pues aprendemos con todo el cuerpo, no nada más con la cabeza, digamos, o con la mente. Y todo juega, digamos, las emociones también juegan en nuestro aprendizaje, ¿no? De hecho, juegan de manera muy importante, dirían ellos, ¿no? Y entonces, bueno, igual sería interesante después escuchar lo que él tiene que decir, pero de inmediato cuando narrabas esta experiencia, Mónica, me acordé de lo que he platicado varias veces con él y con su grupo de trabajo, que tiene justo que ver con eso, como que pensamos, por ejemplo, esto, la actividad no fue exitosa en la medida en que se perdió a lo mejor el control, ¿no? Y el objetivo fundamental, que era solamente a lo mejor pensar en un modelo o en un referente, ¿no? En una persona, se perdió un poco, se difuminó, pero pasaron otras cosas, o sea, digamos, pasó que esta persona pudo, por ejemplo, darle salida a lo mejor a un tema que está además directamente relacionado con su aprendizaje y con lo que ocurre, lo que tiene que ocurrir en el aula, que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo mejor no aprendimos lo que necesariamente el programa decía que había que aprender ese día, pero digamos, la experiencia sí puede ser una experiencia de aprendizaje, creería yo. Entonces, regresando un poco a nuestra temática de aquí, de género y tal, ciertamente ese es un problema que yo pienso como estudioso del género y de las relaciones humanas y de las masculinidades y tal, me he enfrentado, es que todo el mundo tiene una opinión sobre eso, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene una experiencia de eso. Yo, por ejemplo, tendría muy poco que opinar respecto de lo que trabajan allá en el IMAS, por ejemplo. Si me metiera un día a una presentación sobre alguno de sus proyectos, es muy probable que no entendiera la mitad de lo que están diciendo. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, sobre género y sobre relaciones y sobre relaciones de poder y bla, bla, todo el mundo tiene la vivencia de eso, digamos. Todo el mundo alguna vez ha de alguna forma confrontado eso. Y es una experiencia otra vez que pasa mucho, como decía también un poco en mi presentación, por el cuerpo, ¿no? Y por lo emocional, por lo sensorial incluso, ¿no? Lo que decía Caleb claramente, ¿no? O sea, cómo lo masculino se ha construido mucho en disociación con eso. O sea, a los hombres se nos enseña que si no es por el enojo, por ejemplo, o la rabia, pues las emociones como que estorban, ¿no? En realidad. Son un problema, ¿no? Y sí pueden ser algo que atender, digamos, y sí pueden ser algo que de alguna forma nos limite alguna vez, pero también puede ser algo que nos potencie. O sea, si estamos emocionados, si estamos contentos, si estamos de buenas, pues trabajamos mejor que si no lo estamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi punto es, el tema de la emocionalidad, de la corporalidad, etcétera, creo que también sería importante empezar a pensar la práctica pedagógica en esos términos. Y bueno, uno no va a ser de terapeuta tampoco en el salón, pero de pronto podremos hacer una terapia colectiva a lo mejor. Ese es mi punto. Que por ejemplo, además, creo yo
que aunque no lo reconozcamos pasa. O sea, ahora mismo en esta charla que hemos estado teniendo, yo creo que eso ha estado jugando, digamos. O sea, de alguna forma están nuestras vivencias, nuestras inquietudes personales, nuestra experiencia de vida jugando en esto. Entonces, creo que haríamos mejor en reconocerlo, digamos, y en intentar abordarlo más que intentar suprimirlo, digamos. Entonces, respecto a qué herramientas o qué técnicas utilizar, a lo mejor, y eso ya va a sonar a comercial, pero yo sí promovería un poco intentar averiguar un poco más de esta pedagogía del cuerpo, porque a mí me ha sonado muy pertinente por esto, porque a mí mismo también me ha pasado, digo, yo también doy clases a veces y me ha pasado también eso. O sea, por ejemplo, yo tenía una vez, estaba dando una clase sobre género y sexualidad y en algún momento una persona en el curso, estábamos hablando sobre identidades trans y tal, y una persona en el curso empezó a hablar sobre eso y otra persona en el curso dijo, bueno, yo soy una persona trans. Y la verdad es que eso es algo que yo no hubiera pensado en ningún momento porque no me resultó evidente, ¿no? Y bueno, eso se puso un poco tenso, digamos. Mi primera reacción fue como, híjole, ya la regué, ¿no? Por estar hablando de esto, pero no, al final por más acalorado y tal, resultó ser un ejercicio constructivo y creo que todos aprendimos algo y todas aprendimos algo ahí. Así que sí hay que tener cuidado, yo estoy seguro de eso y lo comparto, digamos, y comparto la preocupación. Sí deberíamos, creo que también nos vendría muy bien en la universidad abrir espacios, ¿no? Que nos doten de más de este tipo de herramientas, pero además de una variedad, o sea, porque otra vez, o sea, esta idea también del maestro o la maestra como nuestro superior, nuestra autoridad, ¿no? Y los alumnos y alumnas, pues ahí como receptáculos, etcétera, de pronto eh, nos limita en muchos sentidos, ¿no? Y a lo mejor además no está exento de una lógica jerárquica también, de subordinación un poco, ¿no? Medio colonial incluso, ¿no? O sea, hay que, digamos, no es tan horizontal como podría llegar a ser. Yo creo que a mí la verdad es que sí entiendo, insisto, creo que me pongo un poco en tu lugar y entiendo que hubieras pensado, se salió de control esto, pero la verdad es que a mí me pareció una muy buena experiencia, de hecho, así como me la narraste. Entonces, a lo mejor por ahí podría estar eso, como buscar pedagogías críticas, ¿no? Y nuevas aproximaciones a la pedagogía que hablen más de no solo esto de, bueno, vienen, les digo, estos son ¿cómo les dicen ahora? Capacidades o como dicen, Competencias. las competencias que se van a desarrollar, ¿no? Y digo, sí, muy bien, pero al final son personas, o sea, somos personas todas ahí, ¿no? O sea, la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, los alumnos, las alumnas, pues todos somos personas, entonces, y cuando nos vayamos de ahí va a ser lo que vamos a seguir siendo, ¿no? Entonces, uh, una cosa más así como más pensando en personas que en este tipo de distinciones. Pero bueno, ya me estoy desviando demasiado, pero bueno, ojalá que sirva de algo mi orientación. Y lo que podría decir es que me puedo comprometer a ponerles en contacto con mi colega a ver si él está interesado en platicarles un poco más sobre esto de la pedagogía del cuerpo. Sería muy interesante. Pues Seguro. yo creo que todos disfrutado mucho. Aquí seguimos escuchándote. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos compartieras pues todo tu conocimiento y vamos a estar muy pendientes de cuando publiquen tu artículo. No, muchas gracias por la invitación. Como podrán darse cuenta, yo me puedo seguir muy fácilmente si me dan cuerda. Entonces, pero muchas gracias. Ha sido una muy buena plática y ojalá que si en el futuro existe alguna otra espacio, lo podamos utilizar y lo podamos entrar en el diálogo y seguir en el diálogo. Yo estoy más que dispuesto. Muchas gracias a todas, a todos por escuchar, por asistir. Gracias a ti. Y estamos en contacto. Bueno, Mónica tiene mi correo, entonces cualquier cosa, pues por ahí estamos en contacto. Perfecto. Pues Gracias. muchas gracias a todos.